Capítulo 1. El manuscrito maldito. El viento soplaba con insistencia sobre las colinas boscosas de São Clemente, un pequeño pueblo oculto entre montañas silenciosas, donde los sonidos de la gran ciudad no se atrevían a llegar. Allí, en una casa antigua con ventanas que crujían al menor susurro del aire, vivía Daniel Navarro, un escritor de suspenso que una vez fue reconocido, pero que había elegido el aislamiento tras años de fama, premios y vitrinas llenas de libros. Alejado de todo y de todos, encontraba en aquella soledad un eco de sí mismo. Sus novelas, antes escritas con furia creativa, ahora yacían empolvadas en los estantes, mientras el cursor parpadeante en la pantalla en blanco parecía burlarse de su bloqueo. Hacía 2 años que no publicaba nada. Desde el accidente que se llevó la vida de su hermana Melissa, Daniel había caído en un duelo tan profundo que las palabras lo habían abandonado. La presión del público y de su editora, Elena Vasconcelos, se volvió insoportable. Sin embargo, en aquella madrugada de lluvia intensa, algo cambió. Como si una presencia invisible le hablara al oído, las palabras comenzaron a fluir de nuevo. La historia que surgía bajo sus dedos trataba sobre un asesino meticuloso que dejaba rosas negras al lado de sus víctimas, mujeres solitarias, encontradas con los ojos cosidos y un verso de poesía escrito a mano. Un detalle sombrío, pero fascinante. Daniel escribió durante horas, poseído por una energía que no sentía desde hacía tiempo. Cuando terminó el primer capítulo, el sol ya comenzaba a filtrarse detrás de las montañas envueltas en niebla. Una semana después, una noticia interrumpió su rutina de silencio. Una mujer había sido encontrada muerta en un apartamento en el centro de Campo Norte, una ciudad a unos 50 kilómetros de allí. La víctima, una profesora de literatura jubilada, fue hallada con los ojos cosidos y una rosa negra a su lado. En su escritorio, una nota con un verso de poesía casi idéntico al que Daniel había escrito. Al principio, pensó que era una coincidencia. Los detalles del crimen, aunque extraños, podrían haber sido inspirados por cualquier obra de terror o película antigua. Pero había algo más. El nombre de la víctima era el mismo que el de su personaje en el primer capítulo, Amelia Borges. Un nombre que había elegido al azar aquella noche mientras tomaba café. La sangre de Daniel se heló. Releyó el fragmento varias veces, buscando una explicación lógica. ¿Lo habría leído antes sin recordarlo? Pero Amelia Borges no era una figura pública. Y la coincidencia era demasiado exacta. Con las manos temblorosas, llamó a Elena. Ella escuchó su relato con una mezcla de escepticismo y preocupación. Le pidió que descansara, que no se obsesionara con noticias policiales. Que volviera a escribir, que todo era producto de su imaginación. Pero Daniel no pudo. En los días siguientes, comenzó a vigilar compulsivamente los portales de noticias. Activó alertas, tomó notas, buscó patrones. Escribió 2 capítulos más, intentando alejar su mente de la oscuridad, pero los crímenes continuaban. Otra mujer fue encontrada muerta. Otra rosa. Otro verso. Otro nombre, también sacado directamente de sus páginas. Esta vez, Daniel no llamó a Elena. Empezó a investigar su propio texto. Comparó fechas, nombres, lugares. Cuanto más indagaba, más claro era, los asesinatos seguían su manuscrito al pie de la letra. Detalles que no se habían divulgado en la prensa, pero que estaban escritos por él. Nadie más lo había leído. No estaba publicado. Nadie debería saber lo que venía después. Y sin embargo, estaba ocurriendo. La paranoia se instaló. Daniel comenzó a sospechar de todos. El cartero, que parecía saber más de lo que debía. El jardinero, que pasaba cerca de su casa sin motivo. Incluso Elena, que había leído los primeros esbozos meses atrás, se volvió sospechosa. Pero su miedo más profundo era otro. Esa noche, frente a la chimenea, Daniel se sentó con el manuscrito entre las manos. Recordó algo que había dicho años atrás en una entrevista: las palabras tienen poder. Tal vez más del que imaginamos. En ese momento era solo una metáfora literaria. Ahora sonaba como una advertencia. La pregunta que lo atormentaba ya no era quién cometía los crímenes, sino si, de algún modo, él los había invocado. El silencio de la casa fue interrumpido por un sonido seco proveniente del piso superior. Un crujido lento,
como el de una tabla pisada con cuidado. Daniel se quedó inmóvil. Sabía que la casa era vieja y que los ruidos no eran extraños. Pero esa noche, el aire parecía diferente. Se levantó despacio, apretando el manuscrito contra el pecho, como si pudiera protegerlo o contenerlo. En la escalera, el ruido cesó. Daniel miró hacia arriba, donde la oscuridad era más densa. Sintió que el corazón le golpeaba las costillas. Había algo, o alguien. Y entonces lo recordó, el siguiente capítulo ya estaba escrito. Sabía quién sería la próxima víctima. Sabía cómo moriría. Pero no podía recordar a quién había elegido. Daniel corre a releer lo que escribió, desesperado por recordar el nombre de la próxima víctima, y descubre, con horror, que es alguien muy cercano a él. Capítulo 2. El nombre olvidado. La madrugada avanzaba sin clemencia, trayendo consigo el silbido del viento que golpeaba las ventanas y el vaivén frenético de las ramas en el jardín. La casa, sumida en penumbra, parecía respirar al mismo ritmo que Daniel, que bajaba las escaleras con pasos apurados, como si huyera de algo invisible. En su mano derecha aún sostenía el manuscrito, ahora arrugado, con marcas de sudor en los bordes. Su rostro, pálido bajo la luz débil de la lámpara de la sala, reflejaba una mezcla de miedo y confusión. Tenía que saberlo. Tenía que descubrir quién era la próxima víctima antes de que fuera demasiado tarde. Arrojó las hojas sobre la mesa de centro, esparciéndolas con violencia. Las páginas se abrieron como alas agitadas, revelando fragmentos de la historia que apenas recordaba haber escrito. El impulso creativo de aquella noche parecía haber surgido de una fuente extraña, casi inconsciente. Sus ojos recorrieron los párrafos con desesperación. Recordaba la escena, la tercera víctima, descrita como una mujer joven, profesora de piano, asesinada en su casa mientras practicaba un nocturno de Chopin. Las palabras estaban ahí, claras, inalteradas. Y entonces lo vio. Clarice Navarro. La sangre se le escurrió del rostro. Clarice era su prima lejana, alguien con quien no hablaba hacía años, pero cuyo nombre siempre había aparecido en reuniones familiares. Era una coincidencia imposible de ignorar. Daniel sintió que las piernas le fallaban y cayó al sofá, sin aliento. ¿Había elegido ese nombre al azar? ¿O su mente, sumida en el duelo, comenzaba a rescatar rostros del pasado para alimentar la historia? Trató de recordar la última vez que había visto a Clarice. En el funeral de Melissa. Ella lo abrazó con lágrimas en los ojos, le dijo que lo sentía, que la vida era injusta. Después de eso, el silencio. No se seguían en redes sociales, no intercambiaban mensajes. Y sin embargo, allí estaba, condenada por palabras que él mismo había escrito. Buscó su nombre en internet. Necesitaba comprobar que estaba bien. No había noticias de una nueva víctima. Aún no. Pero eso no le calmaba. Sabía que entre cada asesinato había un intervalo de unos 4 días. Y el último crimen había ocurrido hacía 2. Le quedaban menos de 48 horas. Le envió un mensaje urgente a Elena, pidiéndole el número de Clarice. Evitó decirle por qué lo necesitaba, sabiendo que ella lo descartaría como otra fantasía paranoica. Mientras esperaba la respuesta, buscó a Clarice en redes sociales. Fue fácil encontrarla. Vivía en Taubaté y daba clases particulares de piano. Una foto reciente la mostraba sonriendo frente a un teclado, con una partitura abierta. La imagen era idéntica a la que él había escrito. Cuando por fin recibió el número, dudó antes de llamar. ¿Qué podía decirle? ¿Que estaba en peligro porque era un personaje de su novela? ¿Que se marchara de su casa antes de que muriera? Nadie le creería. Aún así, marcó el número. 1, 2, 5 veces. Nadie respondió. La contestadora atendía con la voz suave de Clarice, pidiéndole que dejara un mensaje. Daniel no supo qué decir. Cortó la llamada y se quedó sentado en silencio, escuchando su propia respiración agitada. A la mañana siguiente, sin dormir, condujo hasta Taubaté bajo un cielo nublado que prometía tormenta. La carretera parecía interminable, y cada minuto al volante era una tortura. Llegó a la casa de Clarice cerca de las 11. Era un sobrado modesto, con un jardín bien cuidado y una pequeña terraza adornada con macetas colgantes. Tocó la puerta.
Nada. Volvió a insistir. Una vecina salió curiosa, y Daniel le dijo que era una urgencia familiar. Ella respondió que no veía a Clarice desde el día anterior. La angustia se apoderó de él. Saltó el portón. Forzó la puerta. Dentro, la casa olía a madera encerada y perfume floral. Caminó por la sala, atravesó el pasillo, y entonces la vio. En el centro de la sala de música, el piano de cola seguía abierto, con una partitura marcada. Sobre el teclado, una rosa negra. El grito de Daniel se perdió en el vacío. Clarice yacía junto al instrumento, los ojos cerrados, el rostro sereno. A su lado, un billete doblado con un verso más, esta vez, una línea sacada de una antigua carta que Melissa había escrito antes de morir. Daniel la reconoció al instante. Era imposible. Esa carta nunca fue publicada. Era parte de su dolor más íntimo. 30 minutos después, llegó la policía. La vecina había alertado a las autoridades. Daniel fue llevado a la comisaría para declarar. El inspector Víctor Resende, un hombre de mediana edad con voz firme y mirada cansada, lo interrogó con paciencia, pero sin piedad. Al saber que el escritor había estado vinculado a 3 escenas de crimen, el tono del interrogatorio cambió. Daniel intentó explicar la conexión entre los crímenes y su manuscrito. Habló de los versos, de los nombres, de los símbolos. Resende no lo detuvo, pero lo miraba como a un hombre quebrado. Le sugirió que buscara ayuda psiquiátrica, pero no lo arrestó. Aún no. Daniel regresó a casa, sintiéndose vigilado. Ahora estaba convencido, los asesinatos no eran coincidencia. Alguien seguía su historia como si fuera un guión. Pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Cómo sabían lo que había escrito? Esa noche, prendió fuego a parte del manuscrito. Pensaba que si destruía la historia, los crímenes cesarían. Pero las llamas de la chimenea no quemaban el terror que ya se había instalado. Y en el fondo, lo sabía, las palabras ya habían sido pronunciadas. Y las palabras pesan. Más tarde, al abrir el buzón, encontró un sobre sin remitente. Dentro, una hoja arrancada del manuscrito. En la parte superior, un título. Capítulo 4. La verdad empieza a enterrarse. Y al pie de página, una firma que le heló la sangre. Melissa. Daniel descubre que la conexión con su hermana fallecida es más profunda de lo que imaginaba, y que alguien está manipulando no solo los crímenes, sino también su mente. Capítulo 3. El admirador silencioso. El tiempo parecía curvarse dentro de la casa de Daniel. Las agujas del reloj seguían girando, pero él no sentía el paso de las horas. La atmósfera se había vuelto densa, impregnada de recuerdos, paranoia y la creciente certeza de que estaba siendo observado. El sobrefirmado con el nombre de Melissa, que había aparecido sin explicación, no era solo una provocación, era un eco vivo del pasado. Su hermana llevaba años muerta. Pero la caligrafía, los trazos, la forma de las letras, no había duda. Era la de ella. La muerte de Melissa había marcado el comienzo de su declive. Ahora, su fantasma no era solo un recuerdo, sino parte activa de una narrativa que cobraba vida propia. El inspector Víctor Resende mantenía a Daniel bajo vigilancia informal. No era aún sospechoso oficial, pero su nombre ya comenzaba a circular en los círculos policiales y mediáticos. Elena seguía llamando. A veces preocupada, a veces insistente, rogándole que se alejara de todo, que buscara ayuda. Pero Daniel estaba convencido, no era paranoia. Algo lo estaba siguiendo, y no con ojos, sino con palabras. Días después del funeral de Clarice, Elena organizó una pequeña firma de libros en una librería de São José dos Campos. Insistió en que volver al contacto con el público lo ayudaría a reconectarse con la realidad. Daniel accedió, más por cansancio que por voluntad. La librería era discreta, frecuentada por lectores fieles. Algunos se acercaban tímidos, agradecían sus libros, compartían recuerdos. Daniel firmaba, asentía, pero sus ojos escaneaban el lugar con ansiedad, como si buscaran algo o a alguien. Y entonces, lo vio. Un joven alto, delgado, de cabello oscuro y desordenado, camisa de cuadros arrugada, ojos encendidos con una emoción difícil de clasificar. Sostenía una edición antigua de El susurro de la niebla,
una de las primeras novelas de Daniel. Cuando llegó a su mesa, no habló de inmediato. Solo lo observó, como si estuviera ante una figura sagrada. Dijo llamarse Lucas Tavares, estudiante de letras y aspirante a escritor. Aseguró ser fan desde la adolescencia. Citó frases completas, pasajes olvidados por muchos. Daniel quedó impresionado. Lucas no era un lector. Era un estudioso obsesivo de su obra. Pero había algo más en su mirada, una intensidad inquietante. Cuando terminó de firmar el libro, Lucas soltó una frase que lo congeló. El nuevo proyecto es más oscuro, pero el más auténtico que has escrito. Daniel dejó de respirar. Nadie conocía su nuevo manuscrito. Ni Elena. Ni sus editores. Nadie. Y sin embargo, Lucas sabía. Antes de que pudiera reaccionar, Lucas se alejó, perdiéndose entre los estantes. Esa noche, Daniel revisó todos sus archivos. Buscó posibles filtraciones, rastros digitales, accesos sospechosos. Recordó que semanas atrás había tenido un virus menor en su correo. En su momento no le dio importancia. Ahora se preguntaba, ¿alguien lo había estado espiando? Desesperado, comenzó a buscar en blogs antiguos, foros de lectores, comunidades literarias ocultas. En uno de ellos, encontró lo impensable. Un usuario llamado Melissa Viva que publicaba extractos casi idénticos a los de su manuscrito. Fragmentos exactos. Y no solo eso. Comentarios recientes incluían el nombre de la próxima víctima, algo que Daniel apenas había escrito esa misma madrugada. El terror ya no era simbólico. Era real. Alguien tenía acceso a su obra. O peor aún, a su mente. Al día siguiente llevó todo a la comisaría. El inspector Resende, aunque escéptico, no pudo ignorar la evidencia. Prometió rastrear el IP del usuario, pero aclaró que sin una nueva víctima o pruebas contundentes, no había mucho que pudiera hacer. Pero Daniel ya había escrito a la siguiente víctima. Y pronto, la encontrarían. Aquella noche, Daniel recibió un nuevo sobre, deslizado por debajo de su puerta. Dentro, una fotografía en blanco y negro. Mostraba a Daniel, dormido en su sofá, con el manuscrito al lado. En la esquina inferior, escrito en tinta roja. Tú escribes. Yo ejecuto. Daniel comprende que alguien no solo lo sigue, sino que está escribiendo junto a él. Las muertes no son simples copias, son coautoría. La línea entre ficción y realidad comienza a romperse. Un nuevo asesinato ocurre, y esta vez, Daniel descubre que el asesino no solo reescribe su libro, sino también su propio pasado. Capítulo 4. El autor en la sombra. El amanecer llegó envuelto en una niebla espesa, como si el mundo intentara ocultar lo que estaba por suceder. Daniel apenas había dormido. La imagen en blanco y negro de sí mismo, captado mientras dormía junto a su manuscrito, aún palpitaba en su mente. El mensaje escrito en tinta roja seguía ahí, punzante. Tú escribes. Yo ejecuto. La paranoia ya no era un presentimiento. Era certeza. Alguien lo observaba. No desde la distancia, sino desde adentro. Conocía su rutina, sus textos, sus recuerdos. Y algo más aterrador, conocía sus miedos. El asesino no era solo un lector. Era un coautor. Daniel no soportaba quedarse en casa. Condujo sin rumbo hasta terminar en una cafetería del centro. Se sentó en el rincón más alejado, encendió su laptop y entró al foro donde el usuario Melissa Viva seguía activo. Había una nueva publicación. El título decía: próximo capítulo, estreno en 24 horas. El contenido era un poema críptico que hablaba de un cuerpo flotando en aguas oscuras, con los ojos abiertos hacia el cielo y los dedos rígidos como plumas mojadas. Al final, un nombre. Juliana Camargo. Daniel no lo reconoció de inmediato. Una rápida búsqueda reveló que Juliana era periodista cultural, presentadora de un podcast literario que, tiempo atrás, había hecho una dura crítica a su último libro publicado. El artículo todavía circulaba: La decadencia de un maestro del suspenso. No era casualidad. El asesino no solo seguía el manuscrito. Ahora elegía a las víctimas entre los recuerdos de Daniel. Entre los dolores, las heridas, las grietas de su historia personal.
Llevó esta información al inspector Resende. Mostró la publicación, explicó quién era Juliana. El inspector, ya más atento, ordenó medidas de protección para la periodista. Pero el sistema era lento. La burocracia, más lenta que las intenciones de un asesino. Daniel no esperó. Localizó el estudio donde Juliana grababa su podcast. La esperó por horas. Cuando finalmente la vio salir, se acercó de forma abrupta. Juliana lo reconoció al instante y retrocedió con desconfianza. Daniel intentó explicarle. Su nombre estaba en peligro, dentro de una historia que se estaba haciendo realidad. Ella no le creyó, hasta que le mostró la publicación. Su expresión cambió. Fueron a una cafetería cercana. Juliana escuchó la historia completa, el manuscrito, las víctimas, los sobres, Lucas. Su mirada pasó del escepticismo al miedo cuando vio cómo encajaban los detalles. Y entonces se detuvo. Miraba algo por la ventana, tras Daniel. Él se giró. Lucas Tavares. Estaba ahí, de pie al otro lado del vidrio, mirándolos con calma. Cuando Daniel cruzó su mirada, Lucas se dio la vuelta y se alejó. Pero antes, dejó algo sobre una mesa cercana. Una hoja. Escrita a máquina. Juliana será el punto de quiebre. Ella desenterrará lo que el autor intentó enterrar. Juliana, visiblemente afectada, finalmente confesó algo más. Meses antes de morir, Melissa se había contactado con ella. Quería contar algo perturbador sobre Daniel. Según ella, su hermano creía que sus historias podían afectar la realidad. Que ciertos fragmentos parecían manifestarse fuera del papel. Que algunos personajes se le aparecían, como si escaparan de sus textos. Juliana había grabado esa conversación, pero nunca la publicó. Ahora, le ofreció escucharla. En un pequeño grabador, la voz de Melissa sonó tenue, quebrada. A veces siento que no soy yo. Como si alguien me estuviera escribiendo. Si algún día desaparezco, dile que él me escribió fuera. Daniel sintió el mundo desmoronarse. No se trataba solo de asesinatos. Era sobre el pasado, sobre control, sobre culpa. Juliana aceptó la protección policial. Esa noche, Daniel volvió a casa. Pero la sensación de ser observado ya no venía de las ventanas, ni del bosque, ni de los rincones. Venía de las palabras, de los textos, del manuscrito. Al abrirlo, encontró una nueva página. Una que él no había escrito. Decía, capítulo 5, el escritor despierta en su propia escena del crimen. Daniel es acusado de un nuevo asesinato, y esta vez, la escena del crimen está dentro de su propia casa. Capítulo 5, en el corazón del laberinto. La mañana siguiente llegó como una sentencia muda. El cielo, cubierto de nubes grises y bajas, parecía una extensión de la mente de Daniel. El manuscrito seguía sobre el escritorio, intacto desde la noche anterior. Pero la nueva página, la que él no recordaba haber escrito, seguía ahí, como si siempre hubiera pertenecido a la historia. Capítulo 5. El escritor despierta en su propia escena del crimen. La frase reverberaba en su mente como una maldición. No recordaba haberla escrito. La fuente, el estilo, el tono, todo era idéntico al suyo. Pero algo en ella no le pertenecía. Era como si alguien se hubiera infiltrado en su conciencia. Trató de convencerse de que era producto del cansancio. Se encerró en su habitación a dormir unas horas. Pero antes del amanecer, un ruido seco proveniente del piso inferior lo despertó. El reloj marcaba las 4:26 de la mañana. La casa, normalmente silenciosa, ahora parecía contener la respiración. Daniel tomó una lámpara como arma improvisada y bajó las escaleras con cautela. El silencio era espeso, vivo, todo parecía en orden, hasta que vio la curva negra en el suelo. Una hilera de pétalos, dispersos con delicadeza, lo guiaba hacia la biblioteca, la parte más antigua y alejada de la casa. Empujó la puerta y lo encontró. En el centro de la alfombra oriental, yacía el cuerpo de un hombre. Un desconocido. Llevaba una máscara de tela oscura que le cubría parte del rostro. Los ojos, abiertos, reflejaban la muerte. A su lado,
una rosa negra y una nota sujeta con un alfiler al abrigo. La nota decía: toda historia necesita un mártir. Y todo mártir necesita un autor. Daniel retrocedió tambaleante. El pánico lo devoró. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo había entrado? ¿Por qué allí? Intentó tocarlo, pero se detuvo. Sabía que sus huellas estaban en todo. Era una trampa perfecta. Llamó al inspector Resende. Esta vez no dejó espacio para dudas. El cuerpo, la nota, el simbolismo, todo seguía la lógica de los asesinatos anteriores. Menos de una hora después, la casa estaba llena de policías, peritos, luces, cámaras. Daniel fue escoltado hasta la comisaría. Interrogado. Escuchado. Sospechado. Resende ya no dudaba. Las muertes coincidían con los capítulos. Ahora había un cadáver en su propia casa. Y todo apuntaba a él. Daniel intentó explicarse. El manuscrito, las publicaciones en el foro, las coincidencias. Pero Resende lo miraba como a un hombre al borde del colapso. Y sin embargo, no lo arrestó. Aún no. Entonces ocurrió algo inesperado. Un sobre fue entregado directamente al inspector, sin remitente. Dentro, una fotografía. Mostraba al mismo hombre, aún con vida, sentado en la biblioteca de Daniel, leyendo el manuscrito. La imagen había sido impresa esa misma madrugada. Si Daniel dormía, y no sabía que el hombre estaba allí. ¿Quién tomó la foto? El caso comenzó a tambalearse. Las certezas se volvían preguntas. Daniel fue retenido bajo custodia preventiva. Pasó la noche en una celda, sin hablar, repitiendo mentalmente cada línea escrita, buscando respuestas. Y entonces lo entendió. Los asesinatos no seguían al manuscrito. El manuscrito seguía a los asesinatos. El asesino no se inspiraba en él. Estaba escribiendo a través de él. Daniel ya no era el autor. Era una marioneta. A la mañana siguiente, Elena lo visitó. Llevó documentos y una nueva impresión del foro Melissa Viva. El capítulo final comienza cuando el escritor entiende que nunca estuvo escribiendo solo. Daniel bajó la vista. Ahora lo sabía. No estaba siendo observado por un lector. Estaba siendo coescrito. Daniel descubre nuevas pistas sobre la muerte de su hermana, y que el asesino ha estado construyendo esta historia durante mucho más tiempo del que imaginaba. Capítulo 6. La última carta de Melissa. El sonido de los barrotes al cerrarse detrás de él no provocó en Daniel el impacto que había anticipado. No sintió que era el final. Se sentía como el comienzo de otro capítulo. Uno que él no había escrito. El aire dentro de la celda olía a humedad y acero oxidado. El catre crujía bajo su cuerpo. Las voces de los guardias rebotaban por los pasillos, pero lo único que Daniel escuchaba era el eco de una frase. El capítulo final comienza cuando el escritor entiende que nunca estuvo escribiendo solo. La había leído en la última publicación de Melissa Viva. Y ahora no sonaba como una advertencia. Sonaba como una confesión. Como una pista. El inspector Víctor Resende había ordenado su detención preventiva. Aunque no había pruebas definitivas en su contra, la coincidencia de un crimen cometido dentro de su casa, sumado a su historial de predicciones, era más que suficiente para mantenerlo encerrado. Pero esa mañana, Elena llegó a la prisión. No con palabras de consuelo, sino con pruebas. Una carpeta de documentos y un pendrive. Gracias a contactos antiguos, había conseguido los archivos del caso de Melissa. Y entre ellos, algo que nadie había visto antes. Algo que lo cambiaría todo. 3 semanas antes de su muerte, Melissa había enviado una carta anónima a una editorial pequeña. En ella, hablaba de Daniel. Decía que su hermano tenía la capacidad de alterar la realidad a través de la ficción. Lo llamaba transmigración narrativa. Advertía que Daniel no era consciente de su poder. Que sus historias no solo influenciaban, transformaban. La carta fue ignorada. Nunca fue publicada. Y 3 semanas después, Melissa apareció muerta. Pero había más. En la misma fecha, un joven fue detenido por invadir una propiedad cerca del lago donde Melissa fue hallada. El nombre en el reporte policial era apenas visible. Pero estaba ahí.
Lucas Tavares. Daniel sintió cómo su interior se quebraba. Lucas había estado allí. No era un admirador. Era parte de la historia. Parte del final de Melissa. Elena sacó una laptop protegida. Le mostró entradas antiguas del foro Melissa Viva. Con ayuda de un experto, había comparado su estilo de escritura con un viejo blog literario, Sombras de Tinta, administrado años atrás por un adolescente llamado Lucas Tavares. El estilo, las pausas, el ritmo, coincidían. Lucas llevaba años escribiendo esta historia, siguiendo a Daniel, estudiando su obra, replicando su tono, preparando el crimen como un artista prepara su lienzo. Pero no lo hizo solo. Melissa había sido la primera pieza. En un diario personal, recuperado por Elena, Melissa había dejado una frase escalofriante. Él dice que no soy real, que soy un personaje que Daniel escribió. Y a veces, le creo. Daniel no pudo contener las lágrimas. Lucas había manipulado a su hermana. No con violencia, sino con duda. Con palabras. Con la misma herramienta que Daniel siempre había usado para crear. Melissa no se había suicidado. Se había dejado borrar. Esa noche, Daniel no durmió. Observó el techo de su celda con los ojos abiertos. Recordó las frases de Lucas, las publicaciones, el sobre, la firma, y supo lo que tenía que hacer. Por la mañana, pidió papel y bolígrafo. No para escribir una historia, para escribir una trampa, un escenario falso, un crimen inventado, un nombre ficticio, una ubicación real, un mensaje cifrado solo para Lucas. Sabía que él seguiría leyendo. Y esta vez, Daniel escribiría no para ser seguido, sino para atraparlo. Daniel descubre que Lucas manipuló a Melissa y ha estado construyendo esta historia desde hace años. Ahora, con el poder de sus palabras, decide tenderle una trampa usando lo único que ambos comprenden, la narrativa. Lucas muerde el anzuelo. La cacería comienza. Solo uno de los dos autores podrá terminar esta historia. Capítulo 7. Sangre sobre el papel. Ahora, más que nunca, Daniel entendía que las palabras pesaban. No escribía un capítulo. Escribía una trampa. Cada línea era un anzuelo. Cada detalle, un ancla lanzada hacia la mente del asesino. Lo que Daniel redactaba no era ficción. Era una cita, una invocación. Un cierre. Describió una escena, un crimen final, el más simbólico. Un cadáver falso, dispuesto en un galpón abandonado a las afueras de la carretera BR 394. Añadió pistas crípticas, referencias a sus antiguos libros, detalles que solo un verdadero fanático, uno enfermo, entendería. Y al centro de todo, un nombre, Raúl. Un personaje descartado de una novela jamás publicada. Sabía que Lucas reconocería la señal. Y sabía que iría. El manuscrito fue entregado a un periodista literario que visitaba la prisión. Daniel fingió que era una carta de despedida. El periodista la publicó. Y Melissa Viva la leyó. La trampa estaba tendida. El inspector Resende, aún receloso pero cada vez más presionado, aceptó el plan. Daniel fue liberado bajo vigilancia. No era un hombre libre. Era un señuelo. La noche acordada, Daniel llegó al galpón. La estructura, corroída por el tiempo, chirriaba con cada ráfaga de viento. Dentro, preparó todo como había descrito. Un maniquí vestido con ropa ensangrentada, hojas dispersas del manuscrito, velas encendidas, sombras danzando las paredes. Y esperó. El tiempo parecía estancado. El viento ululaba. Y entonces, los pasos. Firmes. Lentos. Precisos. Lucas Tavares emergió desde las sombras como si siempre hubiera pertenecido al lugar. Llevaba un abrigo oscuro, guantes, y una pequeña cámara en la mano. No parecía sorprendido de ver a Daniel. Parecía satisfecho. Dijo con calma: «Lo lograste. La escena final». Daniel no respondió. Retrocedió despacio, guiándolo hacia el centro del escenario. Lucas se inclinó para examinar el maniquí. No vio las luces moverse. Pero Daniel sí. Linternas. Gritos. Alto.
Manos arriba. Policías salieron de entre las sombras. Lucas se quedó inmóvil. No huyó. No se resistió. Solo miró a Daniel y dijo: solo quise terminar lo que ella empezó. Horas después, en la comisaría, confesó todo. Cada asesinato. Cada rosa. Cada verso. Narró los hechos como si leyera un capítulo. Y mencionó a Melissa. Dijo que ella fue la primera en ver el poder de las palabras. Que quiso salir de la historia. Y que él, Lucas, le ofreció una salida. Yo quería que Daniel supiera cómo se siente. Ser escrito. Ser manipulado. Perder el control. Daniel lo escuchó sin responder. No con rabia. Con entendimiento. Días después, volvió a su casa. A su escritorio. A su silencio. Las sombras ya no se escondían en los rincones. El manuscrito ya no temblaba sobre la mesa. No escribió. Caminó. Respiró. Existió. Y entonces, una noche, encendió la chimenea. Abrió un documento nuevo. Y escribió: las palabras que matan. Y debajo: esta no es la historia de un asesino, sino de un escritor que tuvo que perder el control para entender el valor del silencio. No sabía si lo publicaría. Pero la historia ya lo había salvado. Daniel atrapa a Lucas en una escena falsa. El asesino es arrestado. Confiesa todo: su vínculo con Melissa, su manipulación, su obsesión por controlar la narrativa. El escritor recupera el control y el silencio. Con la verdad revelada y la justicia cumplida, Daniel deberá decidir si alguna vez volverá a escribir. Capítulo 8. Silencio entre las líneas. Las semanas que siguieron a la detención de Lucas Tavares se deslizaron como neblina. Lentas. Silenciosas. Grises. Los titulares desaparecieron. Los foros fueron cerrados. El perfil Melissa Viva fue eliminado. El mundo siguió su curso. Pero dentro de Daniel Navarro, el silencio tenía otro significado. No era paz. Era peso. Lucas había confesado. Cada crimen. Cada nota. Cada rosa. Lo había dicho todo, como si estuviera narrando una novela. Dijo que no era un asesino, sino un escritor que continuaba la obra que Melissa había comenzado. Que ella quería escapar de su historia. Y que él simplemente la había sacado de ella. Daniel fue absuelto. La ley había hablado. Pero la justicia no limpia la memoria. Durante días, no se acercó al escritorio. Caminó por el bosque detrás de su casa. Escuchó el viento, las hojas, los pájaros. Por primera vez, no sintió la necesidad de describir lo que veía. Solo lo vivió. Y entonces, un día, encontró algo inesperado. Un cuaderno rojo, húmedo y manchado, escondido bajo un tronco. Al abrirlo, reconoció la letra. Era de Melissa. Un diario. En sus páginas, hablaba de sus miedos, de sus sueños, de su hermano. De cómo a veces sentía que era un personaje en una historia ajena. Pero también escribió sobre Daniel con ternura. Daniel sangra para que otros no sangren. No escribe para matar. Escribe para encerrar a los monstruos en el papel. Daniel lloró. Lloró como no lo hacía desde el funeral. Y por primera vez, no fue por dolor. Fue por claridad. Melissa lo había entendido. Incluso en su oscuridad. Incluso en su silencio. Esa noche, encendió la chimenea. Se sentó frente a su computadora. Y escribió. No por contrato. No por ventas. Por él. Escribió el título. Las palabras que matan. Y debajo. Esta no es la historia de un asesino, sino de un escritor que tuvo que perder el control para entender el valor del silencio. No sabía si alguien más lo leería. Pero ya no importaba. La historia ya le pertenecía. Días después, recibió un paquete sin remitente. Dentro, una única hoja. Decía: epílogo. Cuando el autor deja de escribir, la historia duerme. Daniel sonrió. Lucas aún quería jugar. Pero el juego había terminado. Caminó hacia el jardín, con el cuaderno rojo en la mano, y lo enterró junto a la carta. La tierra cerró el pasado. Y con él,
Los fantasmas.